Me llamo Mariela y llevo 11 años como enfermera general en el ISSSTE de Ciudad Victoria. De todas las madrugadas que he trabajado, hay una que no puedo sacarme de la cabeza. No tiene nada heroico. No salvé a nadie. Solo aprendí que en este hospital hay habitaciones vacías que nunca están realmente vacías. Era 2016, remodelaban el ala vieja de medicina interna y la habitación 3 estaba clausurada desde hacía tiempo. Le pegaron cinta quirúrgica a la jamba y le colgaron un letrero de fuera de servicio. Aún así, el timbre de llamada de paciente, en la consola de enfermería, seguía marcado como 03. Lo manteníamos apagado para que no diera falsos positivos. De vez en cuando parpadeaba una luz tenue, como si quisiera recordar que todavía existía. Esa noche entré al turno a las 7. Cambio de guardia, recepción de pacientes, conteo de material, revisión del carro rojo, ampolletas ordenadas por horario. El olor a cloro y a guantes de látex se quedaba pegado en la garganta. En la hoja de censo anoté 6 camas ocupadas. La 17 recibió un hombre traído por su hija, insuficiencia respiratoria sobre un cuadro infeccioso. Saturaba bajo, piel ceniza, ojos cansados. Le coloqué oxígeno a 3 litros por cánula, venoclisis periférica calibre 18, monitor y una bomba de infusión con antibiótico. Al tantear el pulso pensé en mi propio padre, que a su edad también evitaba venir al hospital hasta que el cuerpo lo obligara. Mientras le tomaba signos, el paciente murmuró algo que me hizo alzar la vista. No lo dijo fuerte ni claro, pero lo entendí sin problema, que si podíamos avisarle a la señora de la habitación 3 que ya se iba. La hija no lo oyó. Yo asentí sin decir palabra. Miré al pasillo. La 3 seguía precintada. Recordé la anécdota que ronda entre el personal desde antes de que yo llegara, una mujer mayor, derechohabiente sola, que falleció en esa cama, la 3, sin que alcancen a darle de alta. Dicen que, desde entonces, algunos en agonía piden que la avisen para que no los deje solos. Dicen muchas cosas. Yo me repetí que la hipoxemia confunde y que los viejos arrastran nombres como mantas viejas. La noche avanzó con su ritmo de fugas de suero y alarmas tercas. A las 2:40 hice la ronda. En la consola, la pantalla de camas mostraba numeraciones correctas. La luz de la 03, que siempre estaba apagada, parpadeó un segundo. Pensé que era un falso contacto. A las 2:55 me senté a completar Cardex y balance hídrico. La impresora, por capricho, comenzó a escupir una hoja en blanco con la leyenda cama 03 en la esquina. La arrugué y la tiré. No había ninguna cama 03 activa en el sistema. La enfermera suplente que me acompañaba se quedó dormida con el cubrebocas colgándole en el cuello, vencida por el cansancio. Yo escuchaba el zumbido de los fluorescentes como si fueran insectos atrapados. A las 3:03 se soltó un viento breve que recorrió el pasillo, como cuando abren la puerta del helipuerto. Ninguna puerta se abrió. La cinta de la habitación 3 se levantó apenas lo suficiente para dejar ver el borde de la puerta. Me levanté despacio. No iba a entrar. Solo quise pegar de nuevo la cinta para evitar que el intendente hiciera un reporte. Al acercarme, sentí el aire frío, ese frío sin olor que no viene del clima. Adentro, a oscuras, reconocí el rectángulo pálido de una cama sin uso, cubierta con una sábana doblada a la mitad. Lo noté porque, aunque no había nadie, el colchón marcaba una leve hondonada, como si alguien acabara de levantarse. No entré. Pegué la cinta. Regresé a la 17. El señor respiraba peor. Su tórax subía con esfuerzo. La hija se había quedado dormida, hecha ovillo en la silla. Puse una mano en el hombro del paciente. Quise decirle que todo estaba bajo control, que ajustaríamos flujo, que llamaríamos a medicina. No lo dije. En la bomba veía el goteo constante. Saturación 83, luego 81. Llamé a la médica de guardia. Mientras esperaba, el hombre volvió a murmurar, apenas. Esta vez no pidió. Afirmó que ya la habían avisado. Dijo que no tardaba. No supe qué me apretó el pecho, si la impotencia o la idea de que quizás sí había alguien esperando. La médica llegó con su cubrebocas azul y una calma que envidio.
Ajustamos oxígeno, nebulizamos, revisamos gases. El monitor dibujaba una línea obstinada hacia abajo. No había causas reversibles a nuestro alcance. A las 3:19 el corazón del paciente decidió que era suficiente. Hubo que iniciar maniobras. La hija despertó por el ruido de los tacones contra el piso, vio lo que pasaba y se tapó la boca con las dos manos. El carro de paro olía a metal y plástico nuevo. Adrenalina, ambú, compresiones. Hicimos lo que se hace. El reloj marcó 3:33 cuando la médica dijo que paráramos. El monitor quedó en una recta que parecía tan limpia que daba coraje. Apagué el sonido. Fui a por la sábana mortuoria. Mientras cubría al señor, sentí una presión suave en la muñeca, algo frío y quebradizo, como cuando un anciano te toma para agradecer. No fue fuerte. Fue un contacto que no vino de nadie visible. Miré mis manos para no mirar el pasillo. Pensé en una descarga de adrenalina, en mi mente haciendo asociaciones. De todos modos, al terminar, me encaminé hacia la consola para imprimir la etiqueta del traslado a mortuorio. La impresora obedeció y de nuevo escupió en la esquina superior cama 03. Revisé el formulario, decía 17. La tinta, sin embargo, insistía con el número equivocado, como si debajo del papel hubiera otro molde. Nos tocó acompañar a la hija hasta trabajo social. Firmas, explicaciones, ese torpe ritual en el que hablamos de cuerpos con palabras que intentan ser suaves. Cuando regresé, el pasillo estaba tan callado que se oía un goteo insistente. Venía de la zona clausurada. Al llegar, la cinta de la puerta de la 3 estaba tensa otra vez, como recién colocada. Bajo la rendija, vi un resplandor bajo, no luz eléctrica, más bien el brillo de una habitación en penumbra con cortinas abiertas a un estacionamiento. Escuché un chasquido leve, parecido al de una pulsera de ámbar golpeando contra la barandilla de una cama. Me detuve a un lado y apoyé la espalda en la pared fría. No quise abrir. No quise comprobar nada. El resto del turno lo hice en automático. Cambié sueros, anoté horas, actualicé el sensor. Antes de entregar guardia, pasé de nuevo por la 17. La cama estaba vacía, bien tendida. En la sábana se había quedado una hendidura mínima a la altura de la almohada, como si alguien hubiese sentado ahí la mano un instante. La alicé con los nudillos. Tomé mi libreta para anotar pendientes y vi que, en la página, donde ponía C17, mi letra, que reconozco en cualquier lado, parecía un C3. No hay explicación que valga cuando la mano escribe algo que no pensabas. Supe después, por un camillero viejo, que cuando él empezó, la 3 no estaba clausurada y que la señora que murió ahí solía pedirle a las enfermeras que no la dejaran sola, que si llegaba la noche sin visitas, al menos le avisaran para que se arreglara. Un hábito de dignidad. Los recuerdos son insistentes, dijo. También los hábitos. Me contó que, de cuando en cuando, a los que están por irse se les ocurre avisarle a alguien, y que en este hospital ese alguien tiene número y cama. No intento convencer a nadie. Yo anoto y sigo. Pero desde esa madrugada, cuando el turno se pone denso y la madrugada cae como una losa, dejo la consola con la luz de llamada encendida, aunque sea un segundo. A las 3 me asomo al pasillo, reviso que la cinta siga en su sitio y escucho. Si el aire cambia, si el frío se cuela por la rendija, si el monitor de alguna cama empieza a caer sin explicación, no corro. Me quedo quieta y pienso que quizá alguien ya fue avisado. No necesito abrir. No necesito hablar. Hay cosas del hospital que no salen en ningún manual. El silencio de la sala cuando todos contienen la respiración, el peso de una mano que no ves, una cama clausurada que, contra todo reporte, insiste cada noche en estar ocupada. Y yo, que juré no creer en nada, dejo la libreta a un lado y me preparo, por si a alguien se le ocurre volver a pedir que le avisen a la señora de la habitación 3. Porque, aunque nadie la vea, siempre llega a tiempo. C. No diré mi nombre. Llevo 14 años como enfermera y de todos los servicios el que menos me gusta cubrir es pediatría. Aún así,
en junio de 2017 me asignaron el turno nocturno en el Hospital Regional del Iste de Jalapa. Tomé la bitácora, conté jeringas, revisé bombas, etiqueté soluciones y comprobé que las llaves de paso cerraran sin gotear. Todo norma. A las 23:40 ingresaron 2 niños con diarrea severa. Aislamiento entérico, guantes, cubrebocas, gel. Asigné cama 5 y cama 8. La cama 7 figuraba fuera de servicio por un monitor descompuesto, eso decía el sensor. Cuando me toca pediatría, hablo poco. Me concentro en microgotas, en el clic de las bombas peristálticas, en registrar el balance hídrico, en mantener la noche ordenada. Pasada la medianoche bajé al cuarto de material a verificar el carro rojo. El pasillo clausurado de la unidad de crecimiento tenía la luz encendida detrás del vidrio esmerilado. Cerré inventario, anoté mi firma y regresé al control. A la 1:10 inicié ronda. Cama 5 dormía, suero a 20 microgotas por minuto. Cama 8 seguía con náusea, ajusté ondansetrón y limpié pegamento del catéter. Frente a la cama 7 bajé la vista por inercia. No debía haber nada. Había una bata infantil doblada sobre el colchón, impecable. Junto a la baranda, un vaso transparente con una película de condensación. El olor cambió, del cloro pasamos al metal tibio de una llave vieja. Fui al módulo a revisar el sensor. Cama 7 seguía deshabilitada. Llamé a mantenimiento por radio. Nadie respondió. La bomba de la cama 8 marcó oclusión y despejé el aire. Al volver, la bata ya no estaba. El vaso permanecía y el aro húmedo, perfecto, sobre la mesa metálica. A las 2:03 escuché pasos pequeños. No eran de médico con suecos. Era el ritmo torpe de pies descalzos. Me giré y lo vi, un niño delgadito, 6 años quizá, piel pálida confundida con la luz, bata demasiado grande. No me habló. Solo levantó el vaso como si pesara y miró hacia el fregadero de la esquina. Avanzó sin prisa, pasó frente a mí y se detuvo junto a la cama 7. Apoyó el vaso en la mesa. Un parpadeo después ya no estaba. Se ausentó del aire como si el hilván de la noche lo hubiera soltado. No grité. Apreté los dientes hasta recordar el presente. Hice lo que sé hacer, revisar registros. Abrí carpetas viejas junto a la central de enfermería. Entre hojas amarillas encontré un parte de defunción de 2007, paciente masculino, 6 años, choque hipovolémico por gastroenteritis. La cama asignada decía 7. Hubo una nota en tinta azul, NPO por riesgo de broncoaspiración, madre refiere que pidió agua. Nadie había tocado ese expediente en años. Al levantar la cabeza, el vidrio esmerilado parpadeaba. Mi reflejo sostenía un vaso que yo no tenía. En el fregadero, que casi no usamos, un hilo de agua corría solo, tan delgado que parecía vena. Cerré la llave. El silencio se volvió más grande. A las 2:17 sonó una alarma. La bomba de infusión de la cama 7, la inexistente, pitaba oclusión. Entré. En la torre de tomas había conectores ocupados. Una línea transparente bajaba hacia el colchón y terminaba en el aire. No había paciente, pero las microgotas caían exactas sobre la sábana. El suero colgaba de una percha vacía, sin bolsa, imposible. Cerré el clamp. El goteo se detuvo. El olor a agua de llave volvió. Llamé a seguridad. El guardia revisó sin entender y anotó un reporte. En la bitácora escribí, activación de alarma en cama fuera de servicio, sin hallazgos. Firmé. De regreso al pasillo vi huellas pequeñas, mojadas, marcadas en el vinílico, del fregadero a la cama 7. Se perdían debajo de la sábana. A las 2:19, un golpe seco. El vaso cayó y rodó hasta mi pie sin romperse. Lo levanté. Pesaba como lleno. Olía a hierro caliente. No sé por qué, pero lo dejé en la mesa y serví, de la jarra térmica del área, una mínima cantidad. No por obedecer, sino para romper esa sensación de lengua seca que se nos pegaba a todas. El vaso siguió quieto, como en espera. El resto de la noche hice y rehice tareas mecánicas.
Cambié bolsas de residuos, repasé barandales con clorexidina, acomodé gasas, verifiqué saturaciones, tomé temperatura. Las madres de cama 5 y 8 dormían con la espalda curva en sillas de plástico. Quería que nadie viera, que nadie supiera. A las 3 volvió a aparecer. Esta vez sin bata. Tórax huesudo, ojos opacos, un catéter que no tenía dónde estar. Se sentó en la orilla de la cama 7 y quedó inmóvil. No hablé. Cerré la jarra térmica y retiré el vaso. No iba a ponerlo en riesgo, aunque ya no tuviera riesgo. Pensé que se iría. No se fue. El monitor de la cama 7, desconectado, encendió y dibujó una línea plana que latía débil, como latido recordado. Sentí que el aire de mi boca se desvanecía. El niño se recostó sin hundir la sábana y miró al techo. En el pasillo, la luz de la unidad de crecimiento se encendió sola y un extractor arrastró olor a tierra mojada. La cinta que sellaba esa puerta crujió. No hubo palabras. Lo que pedía no era agua. Era permiso. Asentí con la cabeza. El monitor apagó su línea. La sábana recuperó su forma. El vaso, cuando lo tomé, estaba seco y frío. La llave del fregadero dejó de insistir. A las 6 entregué el turno. Nadie habló de fantasmas. Nadie tiene tiempo. Dejé una nota discreta, no asignar cama 7. Mantenimiento dijo que revisarían el monitor. Una semana después seguía igual. Ya no volví a pediatría. A veces despierto con la boca pastosa y voy a la cocina. Dejo correr el agua hasta que pierde el sabor a tubo. En el borde del vaso aparece, de vez en cuando, la marca de unos labios pequeños que no son míos. No me asusto. Enciendo una luz y espero. Sé que en algún sitio del hospital hay una bata doblada aguardando a un niño que ya no tiene sed, y que hubo una noche en la que entendí que la sed más honda no se sacia con líquido, sino con la autorización de irse. No he vuelto a verlo. Pero cuando llueve y el hospital respira, siento en la lengua la arena de una garganta que no era la mía, y cierro la llave. Camilla errante. Me reservo el nombre. Soy enfermera general en un hospital del Iste en la Sierra de Oaxaca. Llevaba 8 años de servicio cuando me tocó una racha de turnos nocturnos en 2022, justo cuando clausuraron el pasillo quirúrgico viejo por remodelación. Cambiarían tuberías y cableado por humedad en los muros. Para nosotras significaba rodear medio hospital para ir por gasas o por el carro de paro. El olor a cloro se mezclaba con un tufo de drenaje antiguo que se pega a la garganta y hace arder los ojos. Esa noche entré a las 19 con la rutina de siempre, inventario de curación, monitores revisados, bombas de infusión con batería por si fallaba la luz. Saturación, presión, temperatura, todo en rango. Tijeras en el primer bolsillo, reloj en el broche del uniforme, estetoscopio colgado como talismán. A las 2:13, cuando los acompañantes cabecean y las máquinas suenan como grillos electrónicos, escuché ruedas crujir en el mosaico. Pensé en una camilla mal estacionada. El sonido venía del pasillo clausurado. Lo supe por el eco hueco que regresa con retardo, como si el lugar respirara más lento. La cinta amarilla colgaba como lengua cansada. Más allá, bajo una lámpara moribunda, una camilla avanzaba lenta, apenas, como si alguien la guiara con 2 dedos. Sin sábanas ni suero. Iba sola. El rechinido era suave y regular, casi respiración. Me obligué a pensar en lo lógico, frenos flojos o vibración de compresores. Me acerqué para frenarla. En el silencio escuché un quejido, no un lamento largo, sino ese sonido apagado de quien intenta moverse con dolor y no quiere llamar la atención. Revisé debajo y a los lados, solté el barandal y miré la plancha. Vacía. Puse los frenos. El quejido paró. En ese segundo sentí un tirón en el pecho, como si me hubieran jalado por dentro con una liga fría. La camilla vibró un instante y se quedó inmóvil. El foco del techo zumbó y se apagó por un parpadeo. El pasillo se quedó con un azul raro que no viene de ninguna parte. Toqué la barra para asegurarme de que los frenos estuvieran bien.
Estaban. Me di la vuelta para regresar a la central y el sonido volvió detrás de mí, 3 giros de rueda, uno más largo, otro corto, un tercero más cercano. Me volteé. La camilla seguía en su sitio, con los frenos abajo y la plancha desnuda. Decidí dejar constancia. Fui por la bitácora y escribí con mi letra fea de guardia, 222, ruido de camilla en pasillo clausurado, se inspecciona, sin novedad. Esas palabras, sin novedad, me dan paz. Tomé el teléfono institucional y abrí la grabadora. No para subir nada, solo para dejar registro si algo raro pasaba. No quería ser la que oye cosas y lo cuenta como chisme. En el piso vi marcas recientes, líneas grises dibujadas por las ruedas. Se notaban sobre el mosaico pálido, como cuando uno pasa el trapeador y el agua seca deja sombra. Las huellas venían desde la puerta cerrada con candado y se detenían justo donde había frenado la camilla. Acerqué el teléfono y grabé en silencio. A los 5 segundos, el micrófono captó un aliento. Solo eso, un aire contenido que parecía medir el dolor. Los guantes me apretaron las manos como si se encogieran. Entonces sonó el timbre de la cama 6. Corrí. La señora tenía el suero infiltrado y el brazo hinchado como naranja golpeada. Mientras cambiaba la venoclisis escuché de nuevo el quejido, filtrado por los ductos, como si el hospital respirara desde otro pecho. La paciente no oyó nada. Yo sí. Cerré el esparadrapo, revisé el goteo y volví con paso corto, tratando de no pensar. En el trayecto algo me rozó el hombro izquierdo, ligero, como un empujón sin intención. No había nadie. En la estación, el monitor del circuito cerrado mostraba 3 cámaras, urgencias, farmacia, pasillo C. En esta última la nieve electrónica comía la imagen. Entre las rayas diagonales alcancé a distinguir la silueta de la camilla cruzando el cuadro, no horizontal como debería, sino de frente, acercándose sin recorrer distancia, creciendo hacia la lente. No era un movimiento real. Era la cámara tragando un objeto que no avanzaba y al mismo tiempo estaba más cerca. Empujé la camilla fuera del área clausurada, molesta conmigo por dejarme influenciar. Pesaba más de lo normal. Las ruedas delanteras parecían atorarse en grietas que no estaban. Cuando por fin la dejé bajo la luz buena sentí el alivio que da lo cotidiano, las máquinas respirando, el reloj marcando 2:41, una tos en observación, la auxiliar acomodando charolas. Cubrí la plancha con una sábana limpia. Apoyé la palma en la tela. Temperatura neutra, como agua de filtro. Llamé a mantenimiento por radio. Silencio. Probé 2 canales. Al tercero, con interferencia, una voz dijo que no había personal en planta, que el encargado había salido por refacciones. Acepté esa explicación hueca. A veces nos quedamos solo nosotras, el hospital y su ruido de fondo. Faltando 20 para las 3 ocurrió lo que me cuesta recordar sin morderme la lengua. La sábana cedió como si algo se recostara. No fue viento, el hospital no tiene corrientes así. Fue un peso claro que hundió unos centímetros y luego se elevó despacio. Lo vi sin parpadear. El teléfono, grabando en mi bolsillo, captó de nuevo el aliento, pero esta vez sonaba vencido. El pasillo se enfrió lo suficiente para que el sudor se volviera pegajoso y me pesara el cabello recogido. Levanté la sábana y revisé la plancha. En el metal, a la altura de los talones, había raspaduras circulares, marcas frescas como hechas con uñas resecas. Tragué saliva que me sabía a cloro. Fui a la computadora de la central, más por huir que por esperanza, y abrí la lista de pacientes. 13 nombres. Actualicé. 14. El nuevo no tenía cama asignada. El número de expediente era una fila de ceros. El campo de observaciones decía traslado pendiente sin hora. El nombre no era nombre, solo iniciales y un apellido con faltas, como si alguien lo hubiera escrito de memoria. Cerré sesión, volví a entrar, repetí. El 14 seguía ahí, con la luz plana del sistema viejo. Volví a la camilla, esta vez para empujarla hacia el pasillo clausurado y dejarla del otro lado, donde no pudiera hacer teatro. El candado seguía echado. Por debajo de la puerta se escapaba un hilo de agua que olía a metal.
Pegando la oreja escuché un goteo irregular, como si alguien respirara por una cánula y el agua contara los segundos con paciencia de máquina. Empujé la camilla hasta que tocó la madera. Las ruedas se quejaron. El aliento del audio se convirtió en un arrastre que reconocí sin querer, el de una bata rozando piso mojado. Mis piernas reaccionaron solas, en puntas, como para no llamar al ruido. Coloqué los frenos y me quedé así, un minuto, contándome la respiración como a un paciente ansioso que se aferra a la sábana. Terminé la guardia con una pulcritud mecánica. No me salté una sola columna en la hoja de signos. A las 6:58 entregué, sin mencionar nada. En casa, con la persiana a medio abrir y la calle quieta, escuché la grabación. No había imagen útil, solo grano. El audio era claro. Se oía el aliento, el roce de cadena húmeda y, en medio, un murmullo que no formaba palabra, pero sí un ritmo. Lo copié en papel como si fuera trazo de electrocardiograma. Era mi nombre al revés, estirado y cortado en sílabas cansadas. Regresé semanas después al mismo turno. El pasillo seguía clausurado. La camilla ya no estaba. Nadie firmó su salida porque nunca estuvo en inventario. En la noche, a las 2:13 en punto, los monitores hacen una caída mínima, una pausa que no dispara alarmas, un bache de un segundo. Respiro hondo y miro la puerta cerrada. Pienso en un cuerpo sin registro que aprendió a recorrer el hospital por rutas que ya no existen. Pienso en ruedas que dejan marcas en un piso donde no debería haber tránsito. Pienso en una lista que se ajusta sola para darnos el número correcto, porque a veces el hospital cuenta a los que no aparecen. A veces, al levantar una sábana, el borde se curva como si alguien hubiera dejado la forma de sus rodillas un instante antes. Entonces extiendo la tela con firmeza, acomodo las esquinas, reviso sueros, apunto signos, contengo la mente. Hago lo que nos enseñan, sostener el ritmo aunque la noche nos respire en la nuca. No digo nada. No llamo a nadie. El reloj insiste y, en algún lugar entre la cinta amarilla y el candado, una camilla sin dueño busca su sitio para atorar los frenos y quedarse quieta, por fin, donde nadie más reclame espacio. Cuando vuelvo a pasar por ese tramo, el piso conserva líneas pálidas que no quitan ni la fibra verde ni el cloro. Son arcos casi perfectos, como huellas de talones que retroceden. Me he prometido no seguirlas con la vista, pero mi cuerpo lo hace solo. Termino el recorrido con el estetoscopio frío sobre el esternón, como si el amuleto pudiera absorber el temblor. Hay noches en que el aire trae un aliento contenido que no pertenece a nadie que respire aquí. Hay noches en que, sin registro, sin cama y sin nombre, alguien vuelve a probar el peso de una camilla y me llama, con mi nombre al revés, para que le frene las ruedas. Y yo sigo de largo, con los guantes puestos y la boca cerrada, esperando que los frenos, esta vez, se queden por fin atorados. El último turno. Soy enfermera desde hace más de 20 años, pero hay una guardia en particular que jamás pude borrar de mi memoria. Ocurrió en 2003, en una clínica pequeña de Veracruz, una de esas instalaciones improvisadas en un viejo edificio de oficinas que adaptaron como hospital. Tenía paredes descascaradas, un olor permanente a humedad y pasillos estrechos donde la ventilación nunca era suficiente. Me tocaba cubrir las noches, y aunque siempre me consideré fuerte para este tipo de trabajo, aquella madrugada me enfrenté a algo que no logro explicar ni con la lógica ni con mi experiencia. Era poco después de las 2 de la mañana cuando terminé de aplicar un medicamento en el área de geriatría. El pasillo estaba en penumbras porque el alumbrado fallaba desde hacía semanas. Solo una lámpara parpadeante iluminaba la fila de camas, proyectando sombras alargadas que se movían como si respiraran. El silencio era pesado, interrumpido únicamente por el pitido intermitente de un monitor cardíaco. Mientras revisaba las notas de una paciente, escuché pasos suaves detrás de mí. No me alarmé, supuse que era alguna de las auxiliares, pero al voltear no había nadie. Caminé hasta el extremo del pasillo, revisando las puertas cerradas, convencida de que había imaginado el ruido. Regresé a mi escritorio improvisado, intentando concentrarme en los registros.
Entonces ocurrió, una mujer mayor, con bata hospitalaria arrugada, se acercó lentamente a mí. Tenía el cabello canoso, piel ceniza y los ojos hundidos en un rostro marcado por arrugas profundas. Su voz era débil pero clara. «Señorita, ¿podría darme un poco de morfina? El dolor no me deja dormir». No me sorprendió en un principio. Era común que los pacientes ancianos pidieran calmantes en la madrugada. Le pedí que regresara a su cama mientras verificaba la orden médica. Tomé su número de cama de la pulsera plástica que llevaba en la muñeca, 12B. Cuando llegué a la carpeta con los registros, sentí un escalofrío. La cama 12B estaba vacía desde hacía días. Según el informe, la paciente que ocupaba ese lugar había fallecido 3 noches antes. Su nombre estaba tachado con tinta roja, Dolores Ramírez, 72 años. Causa, insuficiencia respiratoria. Un sudor frío me recorrió la espalda. Cerré los ojos unos segundos, convencida de que estaba cansada, que había confundido a otra paciente. Pero cuando regresé la vista al pasillo, la anciana seguía ahí, parada junto a mí, con la misma mirada apagada. Su mano temblorosa se levantó como suplicando. No había duda, era la misma mujer de la foto pegada en el registro clínico. Me quedé inmóvil, incapaz de articular palabra. Ella sonrió débilmente y su voz volvió a romper el silencio. «No tarde, me duele demasiado». Retrocedí de inmediato, dejando caer los papeles al suelo. Corrí hacia la estación de enfermería buscando a mi compañera, pero estaba vacía. El reloj marcaba las 2:27. Respiré profundo y regresé a comprobar si la mujer seguía allí. El pasillo estaba completamente vacío, las camas en orden, ningún paciente fuera de lugar. Intenté convencerme de que había sufrido una alucinación por la fatiga. Aún así, decidí ir hasta la morgue del hospital, aunque sabía que era una pésima idea a esas horas. El encargado de patología no estaba, solían dejar esa área cerrada por la noche. Forcé la puerta con la llave maestra y, al entrar, el olor metálico y penetrante me golpeó de inmediato. Recorrí los registros de los cuerpos más recientes. Y ahí estaba, en el cajón número 4, Dolores Ramírez. El mismo nombre, la misma fecha de defunción. No había lugar a dudas. Cerré el archivador con torpeza y salí de la sala conteniendo el vómito. A partir de ese instante, la guardia se volvió interminable. Cada vez que caminaba por el pasillo de geriatría, tenía la sensación de que alguien me observaba desde las camas vacías. A ratos escuchaba un murmullo apenas perceptible, como un susurro que repetía «ayúdame», aunque no lograba ubicar de dónde provenía. Revisé a los pacientes varias veces, todos dormían, algunos con respiración asistida, otros profundamente sedados. Nadie podía pronunciar esas palabras. Lo más aterrador sucedió a las 4 de la mañana. Me encontraba sentada en la estación, luchando contra el sueño, cuando la alarma de un monitor comenzó a sonar con insistencia. Corrí hacia la cama 14A, donde un anciano con insuficiencia renal estaba internado. Todo parecía normal, frecuencia estable, respiración tranquila. Sin embargo, la alarma seguía marcando una caída de oxígeno. Revisé cables, sensores, nada fallaba. Entonces vi algo que me heló la sangre. En la pantalla apareció brevemente otro nombre, como si el sistema hubiera sido alterado. De Ramírez, saturación, 72%. Golpeé el monitor, pensando en un error técnico, y el nombre desapareció de inmediato, regresando al paciente real. Pero yo ya no podía negarlo, algo estaba interfiriendo. Me armé de valor y recorrí otra vez el pasillo. El aire era más frío que antes, tanto que podía ver mi propio aliento condensarse. Y allí, en la cama vacía 12P, distinguí el bulto de una figura recostada bajo la sábana. Me acerqué temblando. Con cada paso sentía que el piso se hundía un poco más. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi claramente la silueta de un cuerpo. El corazón me martillaba en el pecho. Extendí la mano para levantar la tela, y justo en ese instante, la sábana se desinfló sola, como si nada hubiera estado debajo. No pude más. Pasé el resto del turno en la sala de espera, negándome a regresar a geriatría.
Amanecí con los primeros rayos del sol, con los ojos rojos y las manos entumidas de tanto apretarlas. Al entregar mi reporte, no mencioné nada de lo ocurrido, nadie me hubiera creído, y lo peor, me habrían considerado inestable para seguir en mi puesto. Sin embargo, en el fondo sabía que lo que vi fue real. La mujer pedía alivio, pedía un medicamento que ya no podía recibir porque su cuerpo llevaba días sin vida. Durante semanas, evité el turno nocturno, inventando excusas para no volver a ese pasillo maldito. Pero los rumores entre otros enfermeros comenzaron a circular. Varios aseguraban haber visto a una anciana caminando de madrugada, otros escuchaban su voz detrás de las cortinas, pidiendo siempre lo mismo, morfina para calmar un dolor que la muerte no había logrado apagar. Hoy, tantos años después, aún me cuesta dormir cada vez que recuerdo esa guardia. Cierro los ojos y vuelvo a ver la silueta hundida bajo la sábana, la mirada apagada de aquella mujer y el frío de esa madrugada interminable. Me pregunto si sigue allí, repitiendo la misma súplica, o si alguien más ya la ha escuchado. Y lo peor, temo que, cuando llegue mi hora, sea yo quien termine deambulando por los pasillos oscuros, buscando desesperadamente algo que calme un dolor que ni la muerte logra extinguir. Turno de las 3:33. Fui enfermera nocturna durante 10 años y creí que ya nada podía sorprenderme. La madrugada te enseña a medir con exactitud el ruido de un monitor, el peso de un silencio, la manera en que el olor a cloro se mezcla con cansancio y café recalentado. En 2013, en el Hospital General de Mazatlán, aprendí que la noche también sabe mentir. Aquel turno empezó con normalidad. Eran las 23 y el pasillo de medicina interna estaba en penumbras para no despertar a nadie. Teníamos 8 camas ocupadas, 2 con aislamiento y una con pronóstico reservado. Un hombre de 72 años con insuficiencia respiratoria, don Matías, cama 6. Lo estabilizamos antes de medianoche y quedó con oxígeno por cánula, saturación aceptable, líquidos restringidos. Revisé su hoja, firmé el control, tomé la presión de la cama 3 y acomodé una cobija en la 1. Después, la rutina habitual, temperatura, diuresis, notas, reposición de soluciones, mirar el reloj. A las 2:40 bajé a farmacia por un antibiótico. El elevador tardó más de lo debido y regresé con el frasco tibio en la mano por la humedad del hospital. En el cubículo de enfermería marqué la hora en la hoja de administración, dejé el frasco sobre una bandeja y escuché una voz desde el pasillo. Era una voz baja, áspera y clara. Agua. No fue un susurro sugerente ni una alucinación de cansancio. Fue la palabra exacta, con la sílaba tensa en la G. Me levanté sin prisa, porque pedir agua de madrugada es normal. Preparé un vaso en el fregadero, coloqué un popote, revisé que no fuera paciente restrictivo, y caminé hasta la cama 6. La luz del monitor daba una tonalidad verdosa a la sábana. La cama estaba vacía. Me quedé quieta, vaso en mano. Revisé el número de cama, miré alrededor, busqué los zapatos bajo la estructura por si el paciente se había bajado. Nada. La cama 6 tenía la sábana estirada con esa perfección que deja el camillero cuando prepara el área, sin arrugas ni marcas de cuerpo. El monitor estaba apagado. No había oxígeno conectado. Olía a desinfectante reciente. Miré el reloj, 2:48. Fui al puesto y pregunté por interfono si habían movido a la cama 6. La residente de guardia tardó en responder y, cuando lo hizo, dijo lo obvio con una naturalidad que no encajaba con el vaso de agua en mi mano. A la cama 6 la levantaron a las 23:15, muerte confirmada por la doctora Salazar, acta en trámite. Lo dijo así, en secuencia, como leyendo un guión que yo no había visto. Me quedé mirando el vaso hasta que una gota resbaló por mi dedo y sentí el frío. En la bitácora, efectivamente, estaba la nota, 23:10 paro, 23:15 sin respuesta, pupilas no reactivas, hora de defunción. Yo había estado en aislamiento cuando eso ocurrió, con un paciente broncoaspirado que nos tuvo 15 minutos ocupados. No vi la entrada de los camilleros ni el cierre del expediente. Había firmado al inicio del turno que la cama 6 era don Matías y que seguía con oxígeno. Después,
la muerte reacomodó la realidad y nadie me avisó. Aún así, la voz existió. La había escuchado a menos de 6 metros. Esa certeza me obligó a terminar el gesto que había iniciado. Me acerqué a la cama 6, dejé el vaso sobre el buró impecable, levanté apenas la sábana. La superficie lisa devolvió un olor a algodón y cloro. Cerré de nuevo, respiré hondo. Un pasillo vacío también puede mirar de vuelta. A las 3:04, una enfermera nueva, Alma, me preguntó si todo bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. No quise parecer la veterana que se asusta por nada. Fui a surtir el antibiótico, verifiqué una bomba de infusión y anoté signos en la cama 2. El hospital hacía ese zumbido eléctrico que se confunde con la respiración. En el puesto, intenté distraerme con la hoja de ingresos. A las 3:33, el timbre del cubo de llamadas hizo un sonido seco, corto, distinto. Se encendió el foco del cuarto 6. El cuarto 6 no tiene timbre, pensé. Lo quitaron cuando adaptaron el área para aislados. Fui igual. La puerta estaba entornada. Empujé con la cadera, como siempre, para no perder equilibrio si llevaba algo en las manos. Dentro, la cama esperó con su orden espectral. En el buró, el vaso había bajado 1 centímetro. El borde húmedo dejaba la marca de un labio irregular. No entró nadie, dijo mi cabeza. Nadie tocó ese vaso. Nadie. Miré el suelo. No había huellas. Y sin embargo, la marca estaba ahí, imperfecta y real. Tomé el vaso con ambas manos y lo levanté a la altura de la vista. El agua tenía una vibración mínima, como cuando una máquina al otro lado de la pared se enciende y transmite su temblor. Entonces sentí la sequedad en mi propia boca y esa idea absurda de que yo era quien tenía sed. La dejé pasar. Cerré la puerta y apagué la luz. Cuando salí, el guardia del turno, Pascual, asomó la cabeza por el pasillo. Me dijo que los de vigilancia preguntaban si andábamos jugando con los timbres. Negué con la mano y le pedí que revisaran cámaras, solo por hacer algo tangible. Pascual hizo una mueca que decía que a esa hora revisar cámaras es retrasar el sueño. A las 3:50, la cama 4 hizo alarma de saturación. Entré, reacomodé la cánula, subí el flujo, tranquilicé a la señora con voz baja. La señora, despierta y lúcida, murmuró una frase que me atravesó la espalda. Dijo que el señor del cubículo contiguo le había pedido agua. Le dije que estaba soñando. Ella insistió con esa obstinación de los que solo quieren que los escuches. El señor tosía y pedía agua, repetía. En el cubículo contiguo no había nadie. Salí y me senté 1 minuto en el banco del puesto. Escribí la hora en la libreta, no el evento. Puse una cruz pequeña al lápiz. Esas marcas no se enseñan en la escuela, las inventa cada quien para no volverse loco. A las 4:10, Pascual volvió con un papel impreso. Un fotograma del pasillo frente a la cama 6, hora las 2:46, mi silueta de perfil con el vaso, la puerta cerrada, el foco del cuarto apagado. Y luego, a las 2:47, la misma escena con algo que no supe nombrar. Un borrón claro en el marco de la puerta, como si el aire hubiera adquirido densidad justo en el lugar donde uno apoya la mano para entrar. No era una persona. No era un error de cámara. Era la idea de una presencia hecha imagen. No fui a confesionario ni a rezos. Fui al cubo, me lavé las manos, cambié el vaso por otro, medí 120 mililitros exactos y volví a la cama 6. Dejé el líquido, coloqué una nota doblada debajo. Una simple frase, aquí está. Volví al puesto, apagué el foco del cuarto desde el tablero para evitar tentaciones y me puse a contar gasas. A las 4:33, el foco volvió a encenderse sin que yo lo tocara. No sonó timbre. Se encendió y ya. Fui de inmediato. La puerta estaba cerrada desde dentro. Eso es imposible en ese cuarto, lo sé porque no tiene pestillo. Empujé con fuerza y cedió. La cama seguía vacía. El vaso estaba vacío. La nota húmeda, pegada al buró, ilegible. Me temblaron las manos, pero no de miedo,
sino de la sensación exacta de que había cumplido un procedimiento. Alguien pidió agua. Se la di. Punto. Quise creer eso para aceptar la realidad de mi oficio, alivio, aunque sea un alivio inútil. Salí y dejé la puerta abierta. El pasillo estaba frío y quedaba 1 hora y media para el amanecer. Cuando entregué turno a las 7, lo hice con frases cortas. No omití datos clínicos. Omití lo demás. Fui al baño, me lavé otra vez las manos, me miré al espejo. En la comisura de mis labios, lo juro, había un pequeño borde húmedo, como cuando uno prueba el agua de un vaso para saber si está limpia. Lo limpié con la toalla de papel. En la basura, la bolita de papel dejó un punto oscuro sobre el blanco. Esa tarde, antes de dormir, llamé a Alma para preguntarle si todo seguía tranquilo. Dijo que sí, que ya habían ocupado la cama 6. Pregunté por formalidad si había quedado algo en el buró. Guardó silencio breve, luego dijo que encontraron una liga azul y una tapita de suero, nada más. Me agradeció por el apoyo del turno y colgó. No le mencioné el vaso ni la nota. Ella no me mencionó las marcas de agua sobre la madera. Desde entonces, cuando un paciente me pide agua, no pregunto tanto. Verifico si puede, sí, cumplo protocolo y registro la cantidad, pero también dejo un poco en el buró, aunque me digan que no es necesario. No se lo cuento a nadie, porque las anécdotas de enfermería empiezan a sonar como superstición cuando uno no pone fechas y nombres. Yo sí los tengo, 2013, Hospital General, cama 6. Si usted me pregunta si tuve miedo, diré la verdad. Tuve frío. El tipo de frío que no viene del aire acondicionado sino de una certeza, la rutina no nos protege de lo imposible, solo lo organiza. Y hay cosas que, incluso ya muertas, siguen pidiendo lo mínimo. Un sorbo. Un gesto. Agua. A veces, cuando pasa la ronda y apagan luces, escucho otra vez esa palabra. Viene con el mismo tono, la G raspando la garganta, la sílaba que cae como en un vaso. No sé si me lo dice a mí o si soy yo la que lo repite para no olvidarlo. Igual llevo siempre un vaso preparado. No cuesta nada. Y, con suerte, me deja dormir. La guardia de los niños que nunca despiertan. Me reservo mi nombre porque todavía hoy, tantos años después, no logro hablar de esto sin que me tiemblen las manos. Solo diré que fui enfermera en el área de pediatría de un hospital público en Guadalajara en 2001. Era joven, tenía apenas 25 años y me asignaban casi siempre los turnos nocturnos, esos que nadie quería porque parecían eternos y porque, aunque uno no lo admitiera en voz alta, el hospital de madrugada tenía un silencio tan antinatural que terminaba por desgastar más que las propias horas de trabajo. Esa sala de pediatría estaba en el 3er piso, con pasillos largos pintados de un verde deslavado que se mezclaba con el reflejo amarillento de los focos fluorescentes. Lo más difícil era el contraste. De día, los pasillos rebosaban con los padres entrando y saliendo, niños llorando, médicos corriendo, pero de noche, después de la medianoche, el hospital se convertía en un espacio vacío, como si quedara suspendido fuera del mundo. Solo quedábamos unas cuantas enfermeras, algún médico de guardia y los vigilantes que rara vez se acercaban a los pisos. Mis primeras noches fueron tranquilas, o al menos eso me hacía creer. Los niños enfermos dormían y yo aprovechaba para ordenar medicamentos, revisar sueros y llenar hojas de control. Pero con el paso de las semanas, empecé a notar cosas pequeñas, tan sutiles que al principio las atribuía al cansancio. Escuchaba el sonido de pasos rápidos en el pasillo, pasos ligeros como de niños jugando a la carrera. Revisaba, pero no había nada ni nadie. A veces escuchaba risitas apagadas, como si se escondieran de mí detrás de las puertas cerradas. Los padres dormían en sillas incómodas junto a las camas de sus hijos y nadie parecía reaccionar. Yo era la única que volteaba al pasillo con la piel erizada, esperando encontrar a alguien. Una madrugada, mientras acomodaba gasas y jeringas en el carrito, escuché con claridad que algo corrió a mi espalda. No fue un eco, ni un ruido lejano, sentí el movimiento del aire.
Giré de golpe y vi marcas en el piso encerado, huellas pequeñas y húmedas, como si unos pies descalzos acabaran de pasar corriendo. Se dirigían hacia la sala de aislamiento. Mi corazón empezó a golpearme en el pecho porque esa área estaba vacía desde hacía semanas. Abrí la puerta con cuidado, encendí la luz y no había nada. Solo las huellas que se difuminaban poco a poco hasta desaparecer. No quise hablar de eso con nadie. Sabía lo que pensarían, que estaba sugestionada o que las largas horas me estaban jugando en contra. Pero el hospital parecía empeñado en no dejarme descansar. Con cada guardia, las risas regresaban, los pasos volvían, las huellas aparecían. A veces, mientras revisaba un suero, escuchaba un susurro detrás de mí, tan cerca que alcanzaba a sentir la vibración en mi oído. Nunca lograba entender las palabras, pero reconocía que era la voz de un niño. Lo que más me aterró ocurrió en mi cuarto mes trabajando ahí. Era un turno pesado, 11 niños hospitalizados, algunos con fiebre alta, otros recuperándose de cirugías menores. A las 3 de la mañana hice el recorrido cama por cama. Todos dormían profundamente. Me detuve en la cama del número 7, un niño de 6 años con neumonía. Al acomodarle la sábana noté que en el suelo, junto a la cama, había una hilera de huellas mojadas que no pertenecían a él ni a sus padres. Eran demasiado pequeñas, como de un niño de 3 años. Seguí el rastro y me llevó hasta el final del pasillo, donde había un ventanal que daba al estacionamiento del hospital. Ahí, las huellas terminaban en seco, como si la criatura que las había dejado se hubiera desvanecido frente al cristal. Esa misma noche, cuando intentaba convencerme de que eran alucinaciones del cansancio, escuché un sonido metálico, como si alguien golpeara suavemente las camas con un objeto. Corrí de nuevo a revisar. Todo estaba en orden, los niños dormían, los padres también. Pero entonces me di cuenta de algo imposible. La sábana del niño de la cama 5 estaba levantada como si alguien pequeño se hubiera metido debajo. Me acerqué lentamente, el estómago hecho nudo. Con una mano levanté la tela. No había nada. El niño seguía dormido, respirando con dificultad, pero a su lado la sábana estaba arrugada como si un cuerpo invisible se hubiera acostado junto a él. Salí de ahí con la piel helada, jurando no volver a acercarme a esa cama hasta que amaneciera. Al día siguiente, le conté a una compañera, otra enfermera mayor que llevaba años en el hospital. Ella me miró en silencio y después de un rato dijo, «No eres la primera que lo ve». Me contó que, desde hacía décadas, varios turnos nocturnos habían reportado lo mismo, pasos pequeños, risas en la madrugada, camas moviéndose solas. Nunca lo hablaban con los médicos porque nadie quería ser señalado como desequilibrado. Según ella, todo comenzó después de una tragedia ocurrida muchos años atrás, cuando un cortocircuito provocó un incendio en el área pediátrica. Murieron varios niños atrapados en sus camas, mientras las enfermeras intentaban rescatarlos. Nunca se volvió a hablar oficialmente del tema, pero desde entonces, decía ella, esas almas seguían corriendo por los pasillos como si jamás hubieran salido de ahí. Esa explicación me persiguió durante semanas. Cada vez que escuchaba risas o pasos, me venía a la mente la imagen de niños chamuscados buscando su cama, reclamando el lugar que les fue arrebatado. El horror llegó a un punto insoportable una madrugada de noviembre. Yo estaba sola en la estación de enfermería, llenando reportes. De pronto, el monitor de signos vitales de la cama 9 comenzó a sonar como si el niño estuviera en paro respiratorio. Corrí con todas mis fuerzas. Al llegar, lo vi sentado en la cama, completamente despierto, pero no era él. El rostro estaba distorsionado, los ojos vidriosos y la piel cubierta de manchas negras como de quemaduras. Abrí la boca para gritar, pero en un parpadeo volvió a ser el niño real, dormido y estable. El monitor marcaba todo normal. Sentí que el aire me faltaba y me apoyé contra la pared para no caerme. No renuncié porque necesitaba el trabajo, pero desde entonces cada guardia fue un tormento. Me acostumbré a no mirar demasiado a las camas, a no seguir las huellas, a ignorar las risas. Pero ignorar no significaba que dejaran de ocurrir. Una madrugada, mientras revisaba las llaves de oxígeno,
todas las camas comenzaron a sonar al mismo tiempo. Los monitores emitían alarmas como si los 11 niños hubieran entrado en paro. Corrí desesperada, encendiendo luces, revisando sueros, pero todos dormían tranquilos. Sin embargo, en el aire flotaba un olor insoportable, mezcla de humo y carne quemada. Era el olor del incendio que nunca presencié, pero que de algún modo había vuelto para recordarme que esas almas estaban ahí, atrapadas en un hospital que jamás los dejó descansar. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta por qué dejé de trabajar de enfermera, solo sonrío y digo que fue el estrés. La verdad es que no volví a pisar un hospital de noche. No puedo escuchar las risas de un niño sin sentir escalofríos. Y cuando camino por pasillos con piso encerado, mis ojos se clavan en el suelo esperando no encontrar lo que sé que está ahí, las huellas diminutas de aquellos que nunca despertaron. Pulso ajeno. No me temblan las manos hasta que todo quede en silencio. En terapia intensiva el ruido es un sostén, ventiladores que exhalan, bombas de infusión que chasquean, monitores que dibujan picos verdes. Cuando se alinean los ritmos y nadie llama, entonces aparece el hueco. Y en ese hueco me pasó. Fue en 2017, turno nocturno en el Hospital Regional de la Sierra, al norte. Yo llevaba 8 años de enfermera, suficiente para haber visto morir con calma y nacer con pánico. Esa semana me asignaron el cubículo 3, un hombre de 47 años, politraumatizado por una volcadura. Tenía ventilación mecánica, noradrenalina a 0.12, sedación con propofol y fentanilo. RAS de 4, pupilas reactivas, los 2 brazos con sujeción blanda y a la vista. A la derecha el arco de bombas y la línea arterial latiendo contra la luz. Lo rutinario dentro de lo terrible. El cubículo 3 estaba junto al de aislamiento, pared de acrílico ahumado, donde unos días antes había muerto una mujer joven con sepsis. Desde entonces, todos decían que el clima estaba raro, como si el aire no se calentara del todo. Yo no creo en esas cosas. Creo en el sodio que sube, en la creatinina que no baja, en el lactato que te promete una noche larga. A las 2:13, después del pase con la residente y de cambiar una bolsa de Harman en el 5, decidí acomodar de nuevo al del 3. La sábana se había corrido y el talón estaba rozando el pie de la cama. Lavé manos, guantes nuevos, bajé barandales. Siempre hablo bajito mientras hago el aseo, por costumbre de no volver animales a quienes ya no pueden moverse. Revisé la piel de sacro, coloqué almohadillas, alicé la sábana. La luz fría del plafón le daba a la piel un tono de vela. Fue cuando metí el brazo bajo la sábana, por el costado derecho, para jalar la tela que había quedado enredada. La sensación fue precisa, inequívoca, dedos cerrándose sobre mi muñeca, con la fuerza justa para impedir que me retirara. No me apretaron con violencia. Solo me sostuvieron. Guante de nitrilo contra piel y por debajo algo más frío que el acero. Pensé que el paciente había salido de la sedación, mi reflejo fue mirar de inmediato la pantalla, la curva de presión se mantuvo igual, el capnograma perfecto, saturación en 97, frecuencia en 18 fijada por el ventilador. Nada cambió. Volví la vista a sus brazos. Los dos estaban en su sitio, extendidos sobre el cobertor, atados con las bandas acolchadas al barandal. Las manos visibles, dedos inmóviles, uñas con un brillo opaco de antiséptico. El pulso radial palpaba sin resistencia. Mientras comprobaba todo eso, la presión en mi muñeca se cerró un poco más. Tragué aire. No grité. Tiré despacio hacia atrás, pero la mano, lo que fuera, no se soltó. Recuerdo el olor. No el del antiséptico ni el del plástico caliente del ventilador. Un olor a ropa mojada guardada, a gasa vieja. En el hueco entre colchón y sábana, algo respiraba sin aliento. Fue un segundo, quizá 2, pero la mente en una UCI sabe contar en ritmos, 1, 2, 3 exhalaciones del ventilador. A la cuarta, la mano aflojó. Retiré el brazo de golpe y choqué el codo con el barandal. La bomba de noradrenalina pitó por una microburbujas en línea. Ese pitido me trajo de regreso. Levanté la tela con cuidado.
Debajo, solo estaba la sábana humeando frío y la piel del paciente, parcheada por adhesivos, marcas de electrodos, un hematoma viejo encostado. Revisé el borde, busqué cualquier cosa que pudiera enganchar un guante, una pinza perdida, un tubo. Nada. Subí barandales, respiré por la nariz hasta que el corazón dejó de rebotar en mi garganta. No quise comentar nada. La superstición permea rápido. En la madrugada, cualquier frase se vuelve verdad si la escuchan 2 o 3. Volví a la estación de enfermería, anoté signos. A las 3:20, el 3 tuvo un descenso corto de presión, corregimos. Pasó otra hora. Fui por café al termo que siempre sabe a metal. En la ventana del pasillo vi mi reflejo pálido. Por un segundo pensé que era otra persona que se detenía igual que yo. El cansancio hace sombras. Antes de las 5 hicimos cambio de posición. Entró conmigo Rubí, la enfermera nueva, ojos enormes, todo con ella era pregunta. Le pedí que sostuviera el tubo mientras yo acomodaba sábana y almohadas. Le expliqué lo usual, primero cadera, luego hombros, vigila la línea arterial, no dejes que el ventilador tire el circuito. Ella sentía con la boca apretada. Cuando metí nuevamente el brazo bajo la sábana, sentí el miedo como un líquido. Apreté los dientes y seguí. Nada pasó. Cerré el pliegue, alicé la tela. Me relajé lo suficiente para bromear sin palabras, apenas un gesto. Ruby soltó aire. Estábamos por subir los barandales cuando un bulto, del tamaño de una mano, se deformó desde abajo de la sábana a la altura del muslo. No fue un espasmo, conozco los clonus, los temblores residuales. Fue una elevación lenta, precisa, como si alguien empujara con los nudillos desde el colchón. Se deslizó hacia mi lado y se detuvo justo donde yo había sentido el agarre horas antes. Rubí rió nerviosa, creyendo que era un efecto de aire atrapado. Yo no reí. Levanté la tela con rapidez. La sábana estaba pegada por humedad. No había nada. Esa humedad me distrajo. Revisé el colchón. Las fundas estaban secas, la tela sin manchas. El monitor del 3, impasible. La respiración mecánica seguía a su metrónomo. Fui a mis notas, la paciente muerta en aislamiento había estado ahí 2 noches antes. Mis manos actuaron solas, tiré de la sábana hacia arriba hasta descubrir el tórax, revisé que no hubiera línea suelta. No había motivo. Y, sin embargo, cuando dejé caer la tela, el bulto volvió a dibujarse, esta vez hacia el lado de Rubí. Ella dio un paso atrás, soltó el circuito un segundo, el ventilador pitó, reconectó. Apreté el botón de silencio, con el dedo más frío que el metal. No hablamos. En una UCI el silencio también es un acuerdo. Dicen que el cuerpo guarda memoria. Yo aprendí que también la aislación guarda tránsito. En el pasillo, la señora de limpieza pasa siempre a las 4 con su cubeta azul, ese día la escuché antes de verla. El sonido del trapeador arrastrando agua fue como una cuerda hasta fuera del cubículo. Abrí la puerta y el frío cambió de textura, como si cruzara una cortina húmeda. La señora, viuda desde hacía años, me miró y solo dijo que en la madrugada no hay que quedarse parada mucho tiempo. Volví con una cobija extra precalentada, truco viejo, lo poníamos en la secadora industrial de urgencias. La extendí sobre la cama del 3, una capa más entre piel y aire. Toqué el borde y, sin meter la mano debajo, hice presión hacia abajo, como cuando uno palpa una arruga para deshacerla. Debajo, algo correspondió con una presión breve, un toque de vuelta. No fue violento. Fue un reconocimiento. Me mordí el labio. Me acerqué al oído del paciente, que no oía, y dije muy bajo que aquí nadie estaba solo, que el paso de una cama a otra no tenía sitio. No sé por qué lo dije así. No sé ni a quién. Las bombas siguieron su música terca. Entre 5 y 6, el termostato subió 1 grado porque el residente siempre tiene frío a esa hora, y el aire dejó de morder. El bulto no volvió a aparecer. Antes del pase a la mañana, terminé de bañar al 3, cambié gasas, lubricante en ojos, coloqué nueva fijación al tubo. Me quité los guantes y vi la piel de mi muñeca, un aro rojo,
como si una mano pequeña hubiera presionado ahí. No era marca del elástico del guante, era ovalada y en la parte interna tenía 5 puntitos pálidos, los sitios exactos donde habrían tocado unas uñas. Lo anoté en mi libreta personal, no en la hoja de enfermería. A veces escribo para no olvidar. Y, sin embargo, al llegar a casa dormí. Soñé con la sábana lisa, recién planchada, que respiraba desde abajo sin abrirse. Al despertar, el aro en la muñeca había dejado un halo amarillento, como los que dejan las cintas cuando despegan piel. El hombre del 3 se recuperó despacio. 2 días después lo levantamos con un levantar a sillón, disminuimos noradrenalina, retiramos sedación. Cuando por fin lo estuvaron, me tocó estar cerca. Tenía la voz astillada, como quien aprende a usarla de nuevo. Dijo gracias. Nada más. No mencionó manos, ni frío, ni sombras. Mejor así. En las noches siguientes, cada vez que acomodaba sábanas en otras camas, metía el brazo con firmeza, esperando la réplica. No volvió. Pero aprendí a reconocer ese instante en que la sala calla y la temperatura baja medio grado. Es el hueco. Si se quedan ahí y esperan, van a sentir que algo busca su pulso para acompasarlo. No quiere dañarlo, quiere sostenerlo un segundo. A mí me sostuvo. Y lo único que pude hacer fue sostener de vuelta, con la certeza de que en intensivos el miedo también se administra en microgotas. No sé si fue la mujer del aislamiento, si fue memoria del colchón, electricidad, sugestión. Sé cómo se siente una mano ajena cuando ya no debería existir. No tengo a quien contárselo sin que me miren como se mira a las que ya cargamos demasiados turnos. Por eso lo dejo aquí, como dejo notas de medicación en el margen. Por si a otra le toman la muñeca desde debajo de una sábana inmóvil y necesita saber que no está perdiendo la cabeza. Solo está compartiendo el pulso con algo que no quiere irse todavía. Y que, cuando por fin se vaya, el monitor no lo registrará. Pero su piel, por unas horas, sí. Piso clausurado. A las 11:20 empecé mi ronda en el Hospital General de Puerto Real, costa norte de Veracruz, año 2019. Noche húmeda. El cloro flotaba en el aire igual que un recuerdo. Revisé la planilla, cambié 2 sueros, ajusté una bomba de infusión que no paraba de pitar por aire en la línea y anoté signos en la hoja de enfermería, pulso y saturación, sin novedad. El guardia me avisó que el ascensor viejo se había quedado con la puerta mal cerrada en el segundo, así que usaríamos las escaleras por si urgencias. Nada que no se resuelva con paciencia, pensé. En la planta baja pediatría llevaba una semana cerrada por fumigación y mantenimiento. Las puertas tenían un sello de cinta roja con firma del jefe de servicios generales, cristal oscuro y un candado colgando del tirador. Me lo sabía de memoria porque cada noche pasaba por ahí al ir a rayos. Casi a medianoche acabé con los antibióticos programados. Hice conteo de control. Retiré un catéter calibre 22 que ya no corría, comprimí con gasa y pegué un apósito transparente. La rutina es la única defensa en noches largas. En el pasillo, los sensores de movimiento encendían franjas de luz tibia con retardo de segundos. Entre una zona y otra quedaban sombras como charcos. La pared vibraba suave por el compresor del aire acondicionado del laboratorio. Unos sonidos los dejas de escuchar hasta que algo irrumpe y los ordena. Fue un golpe de zapatilla contra linóleo. Ligerísimo. 2 pasos. Luego una carrera corta. Miré hacia pediatría. Por el vidrio oscuro pasó una sombra baja, la estela de una pijama con estampado claro. El tirón que sentí en el estómago fue antiguo. El sello seguía pegado. El candado seguía colgado. Me acerqué por hábito más que por valentía. No era la primera vez que se encendían luces donde no debía. A veces las máquinas toman vida ajena en hospitales viejos. Pero los niños corren con peso en el aire que los delata, una urgencia particular, ese ruido de suela que rehúye la gravedad y la busca. Me quedé frente a la puerta. Noté el rastro. 2 huellas secas dibujadas hacia adentro, como si la humedad de unas plantas se hubiera estampado sobre el lado de adentro del vidrio, no en el pasillo.
Huellas pequeñas, dedos abiertos. El sello intacto. El candado frío al tacto. Quise reírme de mí, seguir la ronda, pero el ascensor dio un timbrazo, bajó solo, abrió puertas y se quedó mirando el corredor con su boca negra. Sentí el corrientazo de aire desde dentro, olor a metal y a cables recalentados. En el tablero de la puerta un sticker viejo con dibujos de osos. Nadie lo había quitado desde que pediatría operaba ahí. Nunca falta quien pegue ternura como si fuera suficiente. Volví a urgencias, revisé monitores. Uno marcaba apneas falsas por mal gel en electrodos, lo corregí. Miré el reloj. 12:14. Me dije que eran ideas. A las 12:18 escuché otra vez. Zapatillas contra linóleo. Esta vez no corrían. Jugaban con el ritmo. Como si alguien ensayara saltos. Las luces de presencia se encendieron en cadena hacia el extremo del pasillo que daba a rayos. Fui. Llevaba en el bolsillo el estuche del glucómetro y una torunda con clorexidina, por costumbre de manos ocupadas. Pasé junto a la puerta de pediatría sin mirar. A mitad del corredor alguien dejó rodar algo que chocó contra la pared y se detuvo. Me agaché. Era un auto de plástico blanco con franjas verdes, de esos que vendían en las tiendas de la esquina, liviano, con un eje torcido. Tenía pegada una etiqueta de admisión con tinta corrida. Leí un nombre incompleto. Solo alcanzaba una C y un O. Lo guardé sin pensar por qué. Rayos estaba apagado, pero el equipo central parpadeaba en reposo. El técnico dormía en una camilla de guardia, boca arriba, brazos sobre los ojos. No quise despertarlo. Mientras retrocedía, alguien asomó por el recodo, altura a la cintura de un adulto. No vi rostro, solo la curva de una cabeza al cruzar de un haz de luz a otro, como quien juega a aparecer. El cuerpo no tenía ruido. Los zapatos sí. Los reconocí ya. Pijama ligera, suela de goma. Llamé al guardia para que me acompañara. Dijo que estaba en la caseta y que iba. Tardó minutos. Aproveché para ir por la bitácora de sellos y llaves. La tomé del archivero. Abrí en la semana actual. Pediatría, sello colocado, firmantes, candado número 17, llave bajo resguardo del vigilante. Ninguna apertura. Lo anoté. Cuando volví al pasillo, una luz dentro de pediatría estaba encendida. No era luminosidad directa. Era el reflejo pálido en el vidrio, como de una pantalla. El guardia llegó haciendo ruido con el manojo de llaves. Me miró. Yo no dije nada. Le pedí el número 17. Me la dio. Revisamos el sello, íntegro. Le pedí que nos asomáramos con su linterna por la rendija que dejaba el marco. Pasó el conejo de luz. No había nada. Lo que brillaba era un monitor fetal pequeño conectado a nada, apoyado sobre una mesa, prendido en azul por alguna razón. La batería debía estar muerta desde hacía meses. Llamé al jefe de mantenimiento por protocolo. Contestó con sueño, dijo que no se abría nada hasta la mañana. Cerramos otra vez. Tantas veces cierras una puerta que crees cerrar algo dentro. Todas las noches piensas lo mismo. Volví a mis pacientes. Una señora mayor empezó a inquietarse. Le acaricié el dorso de la mano. Pensé en cosas prácticas para tirar la mente al suelo. Lavé bandejas, corté gasas, preparé más etiquetas. En mis dedos quedó ese olor a alcohol y adhesivo que no se quita. A la 1:05, al pasar junto al ascensor, las puertas se abrieron solas. Dentro, en el rincón, vi la silueta de unos pies descalzos en polvo fino, no marcados, apenas una nube. Toqué el botón de cierre por reflejo. Las puertas se juntaron con torpeza. No volví a estar sola. Las luces se adelantaban a mis pasos como si alguien fuera delante, encendiéndolas. Me sorprendí midiendo los tramos. 7 lámparas hasta pediatría, 9 hasta rayos, 12 hasta laboratorio. En la lámpara 5, siempre allí, apareció un pegote de sangre vieja que dirías marrón si no supieras que estuvo viva, del tamaño de mi uña. No estaba en la ronda anterior. Me acerqué y olí hierro.
Me dije que algún camillero había rozado con un guante. Me obligué a seguir. Cuando la cabeza se llena, uno se aferra a los números. SAO 297, FC 82, FR 18, PA 120 diagonal 74. Ritmos normales. Respirar al compás de los monitores ayuda a no escuchar lo que no debe escucharse. A la 1:27 la central de enfermería recibió una alarma. Provenía de un sensor de movimiento de pediatría, circuito desconectado pero no anulado, capricho del sistema. La pantalla marcó sala C, que era la primera del pasillo, cuna térmica. Me negué a mirar. En la esquina del mostrador estaba el auto blanco con franjas verdes. Lo había guardado conmigo. No recordaba haberlo sacado. Tenía nueva etiqueta, esta vez nítida. Leí el nombre completo. Cosme Alfonso. Edad, 6, motivo, paro respiratorio. Procedencia, comunidad pesquera. Fecha de ingreso, 4 años atrás. Fecha de egreso, la misma, 2 horas después. Lo sostuve con cuidado porque parecía de vidrio. Fui hasta archivos. Repasé en la computadora. Teclas, búsqueda por nombre, por fecha. No debía acceder desde ese usuario, pero la rutina abre puertas. Encontré el registro. Efectivamente, un niño de 6 años, Cosme Alfonso, ingresado a las 21:40, intubado, paro, maniobras. Fallecido a las 23:58. El año era 2015. Nota de enfermería, se retiró al menor su pulsera durante preparación post-mortem. Observación final, familiar pidió ver el cuerpo en pediatría por unos minutos. Me detuve en esa línea como quien pisa un escalón que no estaba. Guardé el archivo, cerré todo. Al volver al pasillo, la cinta roja de pediatría estaba suelta en el extremo como si alguien la hubiera despegado con paciencia y vuelto a poner sin alinearla. Golpeé el vidrio con los nudillos. Escuché de dentro un autocito rodar, golpear pata de cama y detenerse. El guardia no respondía. Tomé la llave 17. Rompí el sello. El sonido del adhesivo al ceder fue un susurro que todavía puedo recordar en la nuca. Encajé la llave, giré. La puerta pesaba más que la lógica. El olor era a cloro encapsulado, muebles guardados, polvo reciente. Pasé la linterna por las cunas. En la tercera, el monitor fetal prendido a batería todavía mostraba su azul sin datos. En el piso, bajo la cuna 4, estaba el auto blanco con franjas verdes. Junto a él, 2 huellas mojadas pequeñas ahora sobre nuestro lado del suelo, dirigidas hacia la salida. Las dejé atrás mientras entraba. No duré más de 1 minuto adentro. Las cunas estaban vacías, las cortinas recogidas. Sobre la mesa de curaciones había una bolsa con insumos sellados. Me detuve por deformación para revisar el empaque. Caducaban en 2020. Imposible que siguieran allí si la clausura era de esa semana. En el cristal del pasillo vi mi reflejo moverse con la linterna y detrás, a la altura de mis hombros, una sombra quieta. Sentí en el oído ese silencio que aplasta antes del grito y nunca llega. Salí, cerré, puse la cadena, pegué el sello con mi firma. Caminé recto hasta la central con la seca sensación de haber dejado a alguien adentro de nuevo. No conté nada al jefe. Firmé mi incidente por rotura de sello como verificación de intrusión potencial. Dormí 2 horas al amanecer en una silla, cuello torcido, radio clavada en la cadera. Antes de irme, pasé por archivos para imprimir la hoja de Cosme Alfonso. La impresora escupió 2 copias. En una, la firma del médico era la usual. En la otra, la línea de observación final se ampliaba como si el texto no hubiera terminado. Decía, familiar pidió ver el cuerpo en pediatría por unos minutos, la enfermera lo acompañó y cerró con llave. No había registro de quién. Ese detalle se queda clavado como un alfiler. Días después, un vecino de la comunidad pesquera llegó a urgencias por una herida en la mano. Mientras lo suturábamos me habló del niño Cosme sin que yo preguntara. Dijo que le gustaba correr con un carrito blanco y que se perdió cerca del muelle cuando jugaban con el viento. Dijo que la mamá pidió que lo pusieran aunque fuera un rato en la sala de los niños para despedirse.
Dijo también que la enfermera que los acompañó cambió de turno a la semana siguiente y no volvió a trabajar de noche. No pude decirle que sí volví. Tampoco pude desmentir su memoria, porque mi firma apareció después en el libro de llaves, campo vacío cubierto por mi nombre como si siempre hubiera estado allí. Ahora, cuando las luces de presencia se encienden solas, espero los pasos con ese ritmo de suela en el linóleo que aprendí a reconocer. Nunca corro detrás. Paso frente a pediatría sin mirar el vidrio. Si el ascensor decide abrirse por su cuenta, lo dejo respirar. En mi bolsillo todavía cargo el auto de plástico blanco con franjas verdes. No lo toco si puedo evitarlo. Pesa lo justo para recordarme que hay cosas que no cierran con candado ni con sello ni con protocolo. Y cuando la alarma de un sensor desconectado ladra un Salase en la madrugada, respiro hondo, anoto en la hoja, y continúo la ronda con la paciente certeza de que no estoy sola en un piso clausurado que a veces se abre para los que corren sin ruido. El eco del pasillo 13. Nunca pensé que terminaría contando esto, pero cada vez que cierro los ojos vuelvo a escucharlo y me resulta imposible dormir. Dejaré mi nombre en el anonimato, porque lo que viví podría parecer un invento de alguien que busca atención, pero yo sé que lo que presencié fue real. Era el año 2003, en un hospital general de Guadalajara donde trabajaba como enfermera nocturna. Me habían asignado al área de urgencias y, ocasionalmente, a cubrir rondas en los pasillos viejos del segundo piso. Ese lugar tenía fama de estar cargado de una energía pesada. Los médicos bromeaban con que, si no te daba miedo quedarte sola ahí, entonces ya estabas lista para trabajar en cualquier parte. Pero yo nunca lo tomé como una broma. El hospital había sido ampliado varias veces, pero el pasillo 13, como le llamábamos, había quedado casi en abandono. Oficialmente estaba cerrado desde finales de los 90, luego de un incendio menor que dañó parte de la instalación eléctrica. Nadie volvió a usar esas habitaciones, salvo para almacenar viejos equipos médicos. Aún así, por alguna razón los pacientes de otras áreas decían que por las noches escuchaban pasos, golpes y que alguien llamaba a gritos a las enfermeras desde ese corredor clausurado. La primera vez que me tocó hacer guardia sola cerca de ese pasillo fue en marzo. Nunca olvidaré la sensación de humedad que impregnaba el aire. El resto del hospital estaba iluminado con el tono blanco de los focos fluorescentes, pero al acercarme al pasillo 13 noté que las lámparas parpadeaban como si la corriente eléctrica no alcanzara a estabilizarse. Esa noche, cerca de las 3 de la mañana, escuché por primera vez mi nombre. No un grito, no una voz perdida entre murmullos, sino claro, directo, como si alguien estuviera justo detrás de la puerta metálica que lo mantenía cerrado. «Enfermera, ayúdeme, por favor». Me quedé helada. El área estaba sellada, y yo sabía que no había nadie asignado allí. Revisé mis registros, ningún paciente, ningún traslado. Quise convencerme de que había sido un eco desde otra sala, pero el llamado se repitió 2 veces más, cada vez con mayor desesperación. No tuve el valor de abrir esa puerta. Llamé a mi compañero de guardia, un enfermero más veterano, y cuando le conté lo que escuché, solo me miró con una seriedad incómoda y me dijo: «Si escuchas que te llaman desde ahí, no contestes. No abras». No dormí nada esa madrugada, y el recuerdo me persiguió durante días. El tiempo pasó y, aunque intentaba evitar esa área, mis rondas a veces me obligaban a pasar frente al pasillo 13. Nunca volví a escuchar mi nombre, pero sí llegué a notar sonidos de arrastre, como si movieran camas oxidadas dentro. Incluso, en una ocasión, vi sombras moverse detrás del vidrio esmerilado de la puerta. Pensé que quizá algún indigente se había colado, pero cuando avisamos a seguridad y revisaron, el lugar seguía vacío, cubierto de polvo y con telarañas en las esquinas. El clímax de todo ocurrió un viernes de junio, en plena temporada de calor. Había un apagón parcial en el hospital y varias salas estaban sin energía. La administración decidió reubicar pacientes a las áreas que aún funcionaban, y a mí me mandaron a revisar que en los pasillos cerrados no hubiera nadie atrapado. Cuando me tocó abrir la puerta del pasillo 13, sentí como si algo dentro de mí se resistiera. El aire estaba denso,
cargado con un olor a formol mezclado con óxido y humedad. Caminé despacio, alumbrando con una linterna. Las habitaciones estaban abiertas, mostrando camillas rotas, monitores viejos y paredes manchadas con el paso del tiempo. El silencio era absoluto, tan espeso que podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Llegué a la habitación marcada con el número 1324. La puerta estaba entornada, y al empujarla descubrí algo que todavía me provoca escalofríos. Sobre la cama, cubierta con una sábana amarillenta, había una figura recostada. No me atreví a destaparla por completo, pero pude ver la silueta humana perfectamente definida. Pensé que tal vez alguien había dejado un maniquí médico. Me acerqué para comprobarlo y, justo cuando estiré la mano hacia la sábana, la figura exhaló un suspiro profundo, como el de alguien que lleva mucho tiempo dormido. Salí corriendo del cuarto, casi tropezando con mis propios pasos, y al mirar hacia atrás vi cómo la sábana se deslizaba lentamente, revelando un rostro pálido con los ojos hundidos que me observaban en silencio. Ese mismo instante, las luces del pasillo parpadearon y escuché voces superpuestas llamándome: «Enfermera, enfermera, aquí, ayúdeme». Eran múltiples, provenientes de todas las habitaciones a la vez, como un coro de lamentos atrapados en las paredes. Corrí sin detenerme hasta llegar a la puerta metálica, pero al intentar abrirla descubrí que estaba cerrada desde fuera. Golpeé desesperada, grité pidiendo ayuda, mientras las voces detrás de mí se acercaban cada vez más. Sentía pasos, arrastres, y el aire se volvió tan frío que mis labios temblaban. De pronto, el silencio volvió. Me quedé quieta, pegada a la puerta, hasta que escuché un susurro en mi oído derecho, tan cerca que juraría que alguien respiraba sobre mi cuello. «No nos olvides». En ese momento, la puerta se abrió de golpe desde fuera. Era el guardia de seguridad. Me encontró llorando, con la linterna tirada en el suelo. Cuando le conté lo que había visto, simplemente negó con la cabeza y dijo: «Ya te lo advertí». Ese pasillo no está vacío. Nunca volví a entrar. Pedí mi traslado a otra área del hospital y evité pasar cerca del segundo piso. Con el tiempo, me enteré de la historia detrás del pasillo 13. Según los rumores, en los años 70 se utilizaba como sala de aislamiento para pacientes terminales. Muchos murieron solos, sin familiares, porque las infecciones eran demasiado contagiosas. Otros decían que incluso se usó como improvisada morgue durante una epidemia de neumonía. Lo que vi esa noche me marcó de por vida. No sé si eran almas en pena, ecos de sufrimiento o algo que mi mente fabricó por el cansancio. Pero no puedo olvidar esos ojos hundidos mirándome desde la cama, ni las voces llamando por ayuda que nunca llegó. Cada vez que alguien nuevo entra a trabajar en ese hospital, me esfuerzo por advertirle lo mismo que me dijeron a mí. Si escuchas que alguien te llama desde el pasillo 13, no contestes. Y sobre todo, no entres.